Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast donde yo, Sergio, junto con mi compañera Luisa, solemos hablar de distintas obras literarias, sean clásicas o contemporáneas. Usualmente también las desentrañamos y analizamos a fondo, entonces conversamos usualmente de distintos detalles. Y ahora también en YouTube estamos sacando contenido, en realidad, siempre relativo a literatura, ¿no? A libros, a obras literarias. Por ejemplo, la otra vez es nuestro video que más ha llegado a gente. Por ejemplo, hemos cubierto la Feria del Libro, también he podido entrevistar al director de Quién mató a Palomino Molero, ¿no? Entonces todo es que, bueno, es una obra de Vargas Llosa que está ahorita en escena en el Teatro Marzano. Entonces, como decía, todo es relacionado a literatura en general, en YouTube, ¿no? Y bueno, el día de hoy les traigo un video un tanto particular también porque de hecho, quería hacerlo hace un tiempito, unas cuantas semanas, pero pues no pude, no lo hice, ya. Pero simplemente quería presentarles los libros que pude comprar en la última feria del libro, que terminó el mes pasado, en agosto, ¿no? El 6 de agosto, si mal no recuerdo, ¿no? Y son unos cuantos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que el primer libro que compré fue este de taxonomía social, ¿no? Yo recuerdo que fue el primer día, llegué y estaba un joven en su stand, simplemente trayendo, bueno, conversando con la gente, intentando vender un libro y resulta que era pues suyo, ¿no? Entonces, él nos abordó porque en ese momento estaba con Luisa y Edwin, ¿no? Que Edwin es también otro miembro del canal que se ha sumado ahora ya no tan último, hace un par de meses, y que lo pueden ver en el video de de la Feria del Libro que hemos tenido. Y bueno, me presentó su libro, que en realidad yo veía un chico bastante joven y es bastante joven, ¿no? Acá veo que nació en el 2001, entonces tiene 23 años, ¿no? 23 años, ¿no? Y de hecho esto lo escribió cuando tenía 17, ¿no? Taxonomía social se llama, y él se acercó y me explicó un poco de qué va su libro, incluso me mencionó que había tenido influencia, o al menos él quería hacer algo parecido a lo que había hecho Unamuno, el escritor español, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante y él es limeño, nació en La Victoria y pues dije, ¿por qué no? Si es literatura peruana, hay que apoyar a un autor joven y me pareció interesante y así que la verdad aún no lo he leído, eso que es cortito, pero ya está en mi lista para leerlo. De hecho, también me lo puedo dedicar. Jiji, ahí está, chiquitito también, pero sí, está curioso. Le voy a dar su oportunidad y le voy a leer y a lo mejor a ver si saco una historia o algo o un reel quizás ¿no? De una reseña sobre el librito. Y bueno, ese fue el primero cierto, no dije el nombre creo. Michael Bejarano Bazán. ¿Ok? Ese fue el primero. Luego, también, de hecho me tomé una foto, quizás lo dejo por acá. Luego, el otro libro que pude adquirir fue el de Hamnef, quizás un viejo conocido, aunque él quizás no lo sepa, del podcast, porque también al menos yo tengo una reseña de su primer libro, o su primera novela, por lo menos, que se llama Nuestros Benefactores. De hecho, creo que la tengo por acá. A ver si la encuentro. Mm, ok, bueno, no la encuentro, pero sí, en el podcast hay una reseña sobre nuestros benefactores. Y yo decía que, bueno, o sea, para ser su primera novela me pareció interesante, ¿no? Una propuesta también curiosa, porque se trata de caníbales, entonces, pero caníbales también o sea, no es como la masacre de Texas o algo así, que ves sangre por todos lados y es tipo gore o gore, que se llama, ¿no? Sino es un poco más recatado, o sea, bueno, es una manera peculiar de abordar el tema, me pareció, ¿no? Y bueno, entonces, y ahí en la Feria del Libro lo vi que estaba presentando su última.
su última publicación, que es Larvas, que se trata de unos, bueno, acá dice tal cual, el subtítulo 30 relatos paranormales de 2 párrafos. Y bueno, él estaba ahí también, presentando, firmando, una firma de libros, perdón, o no sé si presentando la verdad, a lo mejor quizás en un evento, pero yo lo vi en su stand de Speedwagon, que es el sello, me parece, o es la editorial, ¿no? Speedwagon Media Works. Y bueno, me acerqué y le pude comentar, ¿no? Que había hecho o que ya había tenido su primer libro, que lo había leído, interesante, y me convenció para comprar el otro, Larvas. Y de hecho, este sí ya lo leí, ¿no? Y me pareció también, o sea, como se trata de una colección de microrelatos de género paranormal, de terror, como toda selección, me parece como toda aglomeración, digamos, de relatos o antología, hay unos mejores que otros, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, hay unos que me gustaron mucho más que otros, pero de todas maneras yo creo que lo hace bastante bien, también me lo pudo dedicar, ¿no? Que está, Sergio, que las larvas del mundo no te hallen, ojalá no me hallen, al menos no ahorita, ¿no? Y sí, por ejemplo, aquí a ver, les comparto uno que fue uno de los que más me gustó, quizás. Ya acá lo he marcado. A ver, es uno que se llama, ya, Fortuna. Ese es chiquitito, ¿no? Chiquitico. Ya es la página 43. A ver, ¿dónde está? Y además, también la edición viene, no lo he mencionado, pero viene con imágenes, ¿no? Como es, bueno, como son relatos chiquitos, obviamente, también tiene imágenes, ¿no? Con las que acompaña. Por ejemplo, esta se llama Fortuna, aquí es el texto, pero antes tienes una imagen previa y una imagen después, ¿no? Que, uy, ya la perdí. Que está aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este relato dice así: no pude evitarlo y lloré de la emoción cuando al fin encontré a otro sobreviviente. Me estaba muriendo de hambre. Nada más. O sea, me parece que en este microrelato hay, o sea, está todo, te dice todo, ¿no? Entonces me parece que es un buen microrelato que condensa toda la trama, en realidad ya te dice qué está sucediendo y quién te está hablando, también es como la última oración, me está muriendo de hambre, ya te dice en realidad la perspectiva, ¿no? Y me parece que en 3 líneas, literalmente 3 líneas, o sea, te dice toda la historia y eso me pareció bastante interesante. Y bueno, entonces sí, se pueden también darle una oportunidad a Larvas de Hammer, ¿no? Además que, pues, se nota que la editorial se esmera bastante en la edición. O sea, miren, a mí la verdad me encanta, ¿no? O sea, es un libro corto, pero después de todo, la edición está bastante buena, creo yo, ¿no? Y bueno, ese sería el segundo libro. El tercer libro, bueno, sinceramente no es una adquisición porque no la compré precisamente, sino que fue bueno, fue un obsequio por parte de la editorial La Siniestra, con las cuales colaboramos a través de otros compañeros del CELA, que bueno, así se llama, por ahí también me dejaré sus redes en todo caso, y es Fila para la Gloria, de Paul Baudry, autor a quien entrevistamos incluso. Acá también dejaré el link a nuestro video de entrevista al autor, porque es sumamente interesante, sumamente peculiar lo que hace en este libro. Es todo un ensayo sobre Julio Ramón Ribeiro, pero no es necesariamente sobre su obra narrativa, sobre sus cuentos, sino más que nada él intenta adentrarse a lo que se dice sobre Ribeiro, digamos, como que al discurso que envuelve o alrededor de de Rivero como personaje, ¿no? Como figura pública, como este cuentista emblema del país. Y sí, o sea, me parece que es bastante completo porque además este libro surge de su tesis doctoral que logra publicar, o bueno, logra sustentar, perdón, en el 2015.
y bueno, tuvo todos estos años, tuvo que, como él mismo dice aquí, ¿no? Tuvo que reducirla, traducirla y pues básicamente reescribirla, ¿no? Reescribirla a manera pues, de libro, ¿no? Y sí, me parece que está bastante completa, incluso está acompañada esta edición como ya lo pudimos mencionar un poco en la entrevista, pero si en caso no la han visto, ¿no? También está acompañada de imágenes, ¿no? Del diseñador y también poeta Augusto Carrasco, ¿no? Entonces, y te menciona varias cosas, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo que en un momento de la vida de Julio Ramón Rivero hubo una publicación que se hace de él, o sea, de un libro, pero que, y ustedes saben que, por ejemplo, en la solapa suele haber la imagen del autor, ¿no? Por ejemplo, acá está Paul Baudry, el autor, así todo en su, bueno, una buena foto me parece un gerente así todo, todo elegante. Pero en el caso de Julio Ramón Rivero sucede una cosa un tanto particular, porque la editorial se confunde y coloca una foto completamente distinta, o sea, completamente aleatoria, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que publican, ¿no? Aquí está. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Supuestamente él es Julio Ramón Rivero, ¿no? Entonces te cuenta incluso, o él tiene conocimiento de todas estas pequeñas anécdotas que hacían de Julio Ramón Rivero este entrañable personaje, ¿no? Porque también Julio Ramón Rivero tenía esta, no sé si fama de un escritor al que siempre le pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que casi como mencionábamos en la entrevista, como que el salado, ¿no? El piña, el que casi está por llegar, pero no termina de llegar, ¿no? Entonces, y quizás también eso es por el motivo por el que resuena tanto con los lectores en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, ese fue por un lado. Ahora, el otro libro que he comprado, en realidad se trata de 3 tomos. Bueno, no, 2 tomos y un premio consuelo, quizás. Se trata de El relato de Genji. Y este es sumamente interesante, porque estoy diciendo creo que interesante a todo, pero es que me llama bastante la atención. Ni siquiera recuerdo inicialmente por qué quería comprar, o bueno, no por qué, o sea, pero no recuerdo exactamente cómo así me llega a enterar de este título. Pero yo ya sabía que llegada a la feria del libro, tenía que buscarlo. Y de hecho, por eso fui. Mi primer día fui por eso. Y lo encontré en la Embajada de Japón. Creo que la Embajada de Japón compartía stand con la Asociación Peruana Japonesa, porque yo ya sabía de antemano que la Asociación Peruana Japonesa había publicado una versión, ¿no? O bueno, una edición. Y yo estaba buscando esa porque era una edición directamente traducida del japonés al español. Entonces, algo así nomás me parece que, pues quizás complicado, ¿no? Porque por ahí me han pasado el dato que este tipo de idiomas, quizás un poco más complicados, a lo mejor, bueno, una moto por ahí, a lo mejor los asiáticos o los, no sé, pues digamos, o el búlgaro, ¿no? O un idioma así bien rebuscado, suelen traducirse primero al inglés y luego al español. Al menos por ahí me han dicho que pasa, ¿no? Entonces yo dije, no, o sea, si así nomás no me gusta leer traducciones, menos una doble traducción, ¿no? Entonces, por eso yo quería siempre de la Asociación Peruana Japonesa y lo conseguí, de hecho, ¿no? Conseguí la parte 2 y 3, ¿no? Este es un librito gordito, ¿no? Y como decía, la parte uno no la tenían, ¿no? Me dijeron cuando pregunté que lo iban a tener recién para fin de año, me dijeron noviembre, diciembre, y que esté atento a las redes. Entonces, eso estoy haciendo. Y, y pues, bueno, básicamente el relato de Genji, bueno, o sea, hasta ahora me interesa porque... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, ya, no, pensé que era una hoja que se había salido, pero era creo que la boleta. Ven, este cosito. Ya, me estaba asustando. Am,
El relato de Genji básicamente es una obra clásica, pero así clásica de la literatura japonesa. Incluso clásica desde el momento en que salió publicada, que es considerada la novela más antigua, ¿no? Porque sí, fue publicada en el año, no recuerdo el año exactamente, pero el siglo XI, ¿ok? Entonces, y por ahí también me han dicho o he leído que podría ser considerada una novela psicológica. Entonces, bueno, ya no sé ya, ¿no? Entonces ya no me meto exactamente por ahí, al menos no ahora que todavía no la leo, pero, pero sí, ¿no? Y esto, como digo, este es un resumen nomás de la primera parte que lo único que tenían en ese momento, la Asociación Peruana Japonesa. Pero les leo el primer parrafito para que también sepan de qué va la historia, ¿no? Es, hablando de que es una novela psicológica, dice, monumental narración psicológica escrita en el siglo XI. Sus primeros 27 capítulos, que supuestamente están en la primera parte, refieren el ascenso, caída y recobro de un esplendente personaje ficticio, ideal del caballero cortesano, hijo del emperador en la más amada de sus concubinas. ¿No? Eso quiere decir que es el hijo del emperador y de una de sus concubinas, no de la esposa oficial, digamos, ¿no? Y por ello no es destinado a heredar el trono, ¿no? Entonces, y bueno, ya la historia de sus aventuras e insaciable sed de amor no muestra su vida con frivolidad, sino que ausculta sus desventuras, iniciadas con la prematura muerte de su madre, haciendo hincapié en las vicisitudes humanas signadas por la ineluctable transitoriedad de lo perceptible. Entonces, básicamente nos cuenta la historia de este personaje cortesano, ¿no? Nos adentra la vida cortesana en este contexto histórico. Entonces, yo dije, este libro tiene que ser mío y me lo compré, ¿no? La verdad pensaba que iba a estar un poquito más caro, pero buen precio, creo yo, ¿no? Para esas dos partes. Y hoy no le pongo. Y finalmente, ¿no? Ya para acabar el video, tengo un librito. Uy, se quedó el separador. Este libro lo vi en el stand de San Marcos, me parece, el Fondo Editorial de San Marcos, ¿no? Y primero un poquito de agüita. Mm, ya. Y para ese momento ya estaba con Luisa, porque me acuerdo que le comenté, ¿no? Y ya teníamos pensado el evento que vamos a organizar de Soledad Cáceres, Arte, Literatura y Feminismo en el Entresiglos, del jueves 26 de septiembre a las 2:30 en el pabellón H de la Universidad Católica, por si acaso. Y entonces le comenté, oye, tenemos este libro, ¿no? Que es de Soledad Aurora Cáceres, o bueno, no es de Soledad Aurora Cáceres, es sobre Soledad Aurora Cáceres, porque la autora es Sofía Pachas Maceda, ¿no? Y dije, oye, esto nos podría servir. Entonces y estaba como 60 soles, creo, ya no recuerdo exactamente. Entonces yo le comenté y estábamos ahí dubitativos, lo compramos, no lo compramos, decidimos no comprarlo, pero luego fui otro día y no pude con mi genio y lo terminé comprando. y bueno, este es el de Soledad Aurora Cáceres, bueno, nuevamente, sobre Soledad Aurora Cáceres. Y en realidad se trata hay estudios preliminares, obviamente hay palabras preliminares de todas las organizaciones encargadas de la publicación, de este es del 2019 me parece, pero en sí, digamos, también se trata de las transcripciones de varios documentos de Soy la Aurora, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes del documento siempre tenemos la transcripción, ¿no? Por ejemplo, esta es la transcripción de este documento, ¿no? Y luego sigamos, por ejemplo, más adelante, también es una carta cuya transcripción está un poquito, ¿dónde está? Acá, ¿no? Y sí, varios documentos, así, varios documentos, varios documentos. Y justamente por eso el libro se llama La ciudadanía femenina, la correspondencia, ¿dónde está? Acá, la correspondencia del feminismo peruano, ¿no? Porque como dije en un video corto de Instagram, si a lo mejor no lo han visto, Soledad Cáceres es conocida por haber sido precursora del movimiento sufragista en el Perú, ¿no? Que se da finalmente en el siglo
perdón, bueno, en el siglo XX, en el 55, si mal no recuerdo, con Odría, ¿no? Pero claro, como se dice aquí, ¿no? No es necesariamente una concesión del presidente Odría, no es que el presidente Odría haya querido o haya dicho, ok, no sé, como presidente voy a hacer algo bueno por las mujeres y les voy a dar el voto. No es tanto así, sino que fue resultado de las luchas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. ¿No? En el ámbito internacional ya estaban votando en diversos países, en Inglaterra también me parece que eran, o sea, del siglo XX, ¿no? Por ahí también lo hemos mencionado si mal no recuerdo, lo hemos mencionado en el capítulo de Virginia Woolf, en el que hablamos de una habitación propia, ¿no? Entonces, todo eso hace que pues finalmente se dé esta medida, ¿no? El sufragio femenino en el Perú. Y Soria Lora Cáceres tiene pues un papel relevante, ¿no? Porque como precursora, eso quiere decir que ella estaba hablando del sufragio femenino o del voto femenino desde mucho antes, ¿no? Desde inicios del siglo XX, ya ella quería, ¿no? O buscaba, esa era su ambición, su objetivo. Y, y bueno, y justamente teniendo en mente el evento, pues lo compré. Y eso sin decirle a Luisa, me acuerdo. y, y bueno, esas fueron las compras que hice el mes pasado de la feria del libro, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado, espero que bueno, que mi pequeña, no sé si reseña o bueno, presentación de cada libro les haya interesado y les haya quizás incentivado a leer o adquirir alguno de ellos, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo. A ver, coméntenme si, bueno, pueden comentar, pueden dejar en los comentarios si es que han leído alguno de estos libros, si es que están familiarizados con los autores, si es que no. Por ejemplo, uy, algo se cayó. Por ejemplo, si es que han leído el relato de Genji, ¿no? O sea, ¿qué les parece? Porque me han comentado también que es un poco denso, ¿no? Porque también, digamos, es una novela del siglo XI, ¿no? Entonces, no, o sea, si nomás leer algo del siglo XIX, por ejemplo, es un poco tedioso, quizás, imagínense del siglo XI, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ah, también no se olviden, ya lo mencioné, pero igual no se olviden de el evento que tenemos sobre la Aurora Cáceres, que va a estar la profesora Anaí Morales Pino también con nosotros acompañándonos, ¿no? El jueves 26 de septiembre. Por acá lo voy a dejar. ¿Ok? Bueno, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el próximo domingo con otro video. ¿Ok? Chao, chao.